Son pocas las instituciones culturales que se mantienen vivas, pero sobre todo vigentes a lo largo del tiempo. El Grupo Cultural Yuyachkani cumple 50 años de trabajo dedicado al arte y la cultura, y por ese motivo decidimos hacer 2 programas para contarles su historia. En el primero de ellos hablamos de los orígenes del grupo y hoy vamos a continuar compartiendo con ustedes su trayectoria. Hemos establecido una periodificación de su desarrollo que agrupa las obras de acuerdo a grandes temas que tienen una estrecha vinculación con el Perú contemporáneo. Comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. La historia de Yuyachkani ha pasado por varias etapas, todas ellas siempre en diálogo con su tiempo, con su momento histórico. En la etapa inicial, en los orígenes del grupo, lo que hicieron fue testimoniar las luchas sociales que se vivían en la década de 1970. Luego comienza una segunda etapa, donde se ocupan de un fenómeno que venía de años atrás, pero que estalló con mucha fuerza en la década de 1980, la migración. A este periodo corresponden obras como Los Músicos Ambulantes, que se estrenó en 1985 y donde, como vimos en el programa anterior, el grupo logró la profesionalización. También en 1985 estrenaron Encuentro de Zorros, escrita por Peter Elmore en colaboración con el grupo. Esta es la primera alusión explícita a José María Arguedas y a su gran novela El zorro de arriba y el zorro de abajo. Arguedas es una presencia fundamental para el grupo desde sus orígenes, ¿no? O sea, es un poco como la figura tutelar de Yuyachkani. Y cuando hicimos juntos Encuentro de Zorros, nuestra idea era, hacer una obra de teatro sobre la migración y sobre la migración y sobre la guerra interna. Y entonces, cuando pensamos en la migración, nos remitimos a El zorro de arriba y el zorro de abajo, que es, creo yo, la gran novela de la migración en el Perú. Y hay que contar también cómo la tierra se mueve y nuestros mundos se acercan y combaten mareando en su mezcolanza, entreverando más la vida, Ato. Entonces, contemos la vida de todos estos, pero no así, sino en la historia de uno. Este vino de arriba, escapado, a conseguirse sitio en ciudad ajena y propia. Atok, Emilio Aguilar es su nombre. Está bien, la historia de este hombre entonces voy a empezar a contar, pero a mi manera. También en 1985, Yuyachkani estrenó su primer unipersonal, Baladas del Bienestar, espectáculo basado en poemas y canciones de Bertolt Brecht, a cargo de Teresa Ralli, con el acompañamiento al piano de Pepe Bárcenas. Esta obra fue realizada después de un trabajo que hicieron las mujeres del grupo, donde ingresaron a un universo mucho más personal. A partir de ahí
empezamos a investigar las mujeres, ¿no? Y a darnos muchas más libertades en el campo de la creación. Y a partir de ahí aparecen los unipersonales. Hay un activismo muy fuerte, ¿no?, de las compañeras dentro del grupo, y tenemos conciencia de cuánto hemos avanzado las mujeres en la sociedad. Y es como un lenguaje que tratamos de alentar en el grupo, porque potenciar al individuo genera mucha más cohesión colectiva. La violencia que vivió nuestro país a partir del año 1980 marcó también un antes y un después en la historia del grupo. En 1989 se vivían los momentos más duros de esa guerra y Yuyachkani estrenó Contra el Viento. El trasfondo de la obra era el drama que vivían nuestras poblaciones originarias en la sierra, que se encontraban en medio de dos fuegos. A mí, una obra que me marcó, estaba ya en camino a salir del colegio, fue Contra el Viento, ¿no? La vi y me pareció increíble. Sentía que era un teatro que hablaba del Perú. Cuando vi esa obra me pareció increíble. Entonces dije, sí, yo tengo que dedicarme a esto, tengo que dedicarme al teatro. Fue con Contra el Viento a fines del año 1988 que el grupo inauguró su local, su sede, su casa, la casa de Yuyachkani, que queda en la cuadra 3 del Jirón Tacna, en el distrito de Magdalena, en Lima. Es una casa antigua y muy acogedora. En la parte de atrás tiene una sala de teatro que ha sido utilizada de muchas formas, de acuerdo a las necesidades de cada montaje. También tiene una sala de archivo, una cafetería preciosa y este espacio que es un clásico de Yuyachkani, que es la sala de máscaras. En la época del conflicto armado interno teníamos una obra que empezaba en la puerta, entraban los espectadores, les tomábamos la presión, todo ahí, después pasaban por la cafetería, o sea, cada lugar de la casa era un espacio de compartir con el espectador. Un lugar entrañable de la casona es sin duda la cafetería, lugar de tertulia, de conversación y de cálida antesala para cada obra. Para nosotros es un lugar de mucha memoria, ¿no? Solamente, digamos que a nivel plástico hay una memoria porque están los afiches de nuestras obras, pero no solo las nuestras, la imagen de Lorca, por ejemplo, Brecht, Buenaventura, grupos como La Candelaria, el Odin, el TEC, ¿no? Es un lugar de memoria teatral, pero también es un lugar en el que se han cocinado muchas obras, las conversaciones, ¿no? Por ahí ha estado Alberto Flores Galindo conversando con nosotros cuando estábamos haciendo Contra el Viento. Ha estado María Rostorowski allí sentada con nosotros. Es mucha memoria. Con la pandemia y la dificultad de realizar puestas en escena al interior de la casa, hoy el grupo ha optado por adaptarse a los tiempos que corren. Ahora no podemos hacer espectáculos en la sala, lo estamos haciendo en la terraza, afuera de la sala. Estamos haciendo incursiones en el espacio público, pequeñas, ¿no?
asumiendo que eso es lo que corresponde en este momento. Cómo lo llevamos y cómo generamos teatralidad desde ese lugar también. Regresamos con la obra Adiós Ayacucho. Siguiendo en constante diálogo con su momento histórico, en el año 1990, el grupo estrenó el unipersonal Adiós Ayacucho, versión teatral de Miguel Rubio, basada en un cuento del mismo nombre escrito por Julio Ortega. Se trata de la historia de un hombre desaparecido en la década de 1980 en Ayacucho, quien regresa del más allá para ir a Lima a buscar sus huesos y así poder descansar en paz. En este periplo se hace amigo de un Coya, que es un comediante y bailarín andino que le presta su voz y su cuerpo para contar su historia. Hicimos esta obra que toca justamente el peregrinaje de un dirigente campesino que es muerto, que lo dan por desaparecido y sin embargo lo que requiere es, a la modalidad del mito del Incarri, descansar en paz para no convertirse en un alma en pena. Vine a Lima a recuperar mi cadáver. Así comenzaría mi discurso cuando llegase a esa ciudad. Esa no es mi voz. ¿Quién anda ahí? Pincanqui, no hay picacionqui. ¡No hay pinchincapunqui! Adiós Ayacucho es interpretada por Augusto Casafranca, con el acompañamiento musical de Ana Correa. En Yuyarkani se trata de desarrollar al máximo las capacidades individuales de cada actor, y eso se revela en montajes que son del grupo Yuyarkani, pero en los cuales solamente vemos a un actor o a dos actores. Por ejemplo, no sé, Adiós Ayacucho, hay un actor y sin embargo no es un montaje de un montaje del director Miguel Rubio y el actor Augusto Casafranca, es un montaje del grupo Yuyarkani. El mismo día que se estrenaba Adiós Ayacucho, se estrenaba también la obra No me toquen ese vals, una puesta en escena distinta que rompía el molde de lo que Yuyachkani venía haciendo hasta ese momento. Podemos decir que con esta obra se inaugura una nueva etapa en el grupo, a la que hemos denominado Periodo Bisagra, que reúne diversas puestas en escena. En No me toquen ese vals, el grupo toma distancia del mundo andino y de su teatralidad y se acerca a un mundo más urbano, el de los valses, el de la canción criolla. Además, esta fue la primera vez que realizaron un trabajo a dúo, Rebeca Rally y Julián Vargas. Creo que lo importante fue el proceso de investigación para encontrar, ¿no?, un tipo de comportamiento escénico, entender que así uno esté inmóvil, hay una danza interna y hay una transmisión de energía hacia el espectador. El último parlamento del cactus y florecen al final del otoño y sus flores son exquisitas. Ya no quiero estar aquí. Ayúdame a pararme. Y sus flores se marchitan. Hemos confundido el libreto. Así no fue todo en el bar. Allí se reunía la gente, cambiaban opiniones, se ponían de acuerdo, conspiraban, en murmullo o en voz alta. Habían celebraciones, la gente se quería. A nadie le importa eso. Por ejemplo, suena el platillo y Rebeca Rally, que me acompaña, levanta los brazos. Suena un solo de la batería, ¿sí? ¿Y ella cómo corresponde?
no corresponde exactamente la misma sonoridad y el tiempo de la batería, sino ella propone una oposición. Está sonando y ella está así, tapándose los oídos, ¿no? Entonces, cuando yo canto, por ejemplo, en No me toquen ese vals, recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Cuán presto se ve el placer, como después de acordado da dolor. Como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Y ella está por un lado ilustrando la canción, pero también está dialogando, oponiéndose a lo que la letra le dice, ¿no? Rechazando. En 1994, Yuyachkani estrenó Hasta cuándo corazón, obra escrita por Peter Elmore en colaboración con el grupo. Es la historia de una serie de personas de diversa procedencia que viven el drama del desalojo, y aunque son vecinos y afrontan un destino común, lo hacen solos, sin estar unidos. En esta puesta en escena, el grupo continuó con el registro urbano que venía desde No me toquen ese vals. Hasta cuándo corazón fue un trabajo que tuvo como soporte melódico musical la marinera limeña, lo que se llama el canto de jarana. En el siglo XXI, Yuyachkani va a estrenar obras donde se nota un cambio en su lenguaje teatral, un cambio de dinámica, de narrativa. Bueno, Hasta cuándo corazón es la obra donde empezaron a aparecer estos cambios. En Hasta cuándo corazón hay una como dislocación deliberada entre el gesto y la voz, entre el gesto y la palabra. De hecho, hay secciones en las cuales los actores no hablan, usan música, y hay otros en los cuales están sentados y dicen sus monólogos. Estos son unos habitantes de un solar en Lima que están a punto de ser expulsados del sitio, ya están con un desahucio, ¿no? Y ellos soportan esta presión del desahucio y se expresan a través de este soporte musical, creando en el propio cuerpo, ¿sí?, un ser melódico. Esta noche no más canto, ay zambita. Ay, 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 y mañana, ay, todo el día. Ay, 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 y mañana, ay, no más canto. También en 1994 estrenaron la obra Sarita Concierto Teatro, resultado de un taller denominado Proyecto Escuela. Ingresé, postulé, porque había una postulación, muchísima gente postuló, y creo que quedamos unos 20 chicos, algo así, ¿no? Y fue una experiencia buenísima, ¿no? A mí siempre me gustó Yuyachkani. Me gusta esa idea que tienen ellos de que sea un actor multidisciplinario, ¿no? O sea, cantan, bailan, usan máscara, todo, ¿no? Entonces, toda esa experiencia, por esa experiencia quería yo pasar. Una experiencia realmente muy, muy hermosa ahora colegas, jóvenes estudiantes entonces, que hicimos en el registro de concierto, y todos los actores y las actrices que estuvieron reunidas hicieron sus propios textos, y todo giraba en torno a Sarita, justamente a Sarita Colonia. Y era rigurosísimo, ¿no? Porque toda la obra se hizo en las graderías del Teatro Los Yuyas, ¿no? Y el público está en el escenario, o sea, se rompió completamente el eje
la representación ahí, ¿no? Te imaginas saltando, corriendo por estas graderías, ¿no? Y representando personajes marginales. Yo recuerdo que en esa época mi personaje era una persona que comercializaba con sangre, ¿no? En los hospitales. Entonces hubo también toda una investigación. Y eso también es algo que rescato muchísimo de los yuyas, ¿no? Yo sentía que siempre había una constante espíritu de investigar. Entonces éramos 18 chicos con la banda de rock en vivo, una obra muy fuerte, muy contundente. Entonces sí, fue una experiencia hermosa hacer esa obra. Volvemos enseguida con la obra Antígona. Así como el proyecto Escuela Yuyachkani, de donde nacieron obras como Sarita Concierto Teatro o Salón de Belleza, basada en la novela del mismo nombre de Mario B. Latín y de hecho adaptada y asesorada por el propio autor, Yuyachkani siempre ha estado en cercano contacto con el público, con su público. Y esto responde a una necesidad de encuentro con su comunidad. Allí se apoya otro de los ejes fundamentales del trabajo de Yuyachkani, la pedagogía. Los talleres, los laboratorios, los cursos con mujeres, con jóvenes, con niños, con retomadas de danzas populares, no están ahí como un fetiche, un accesorio, ¿no? Son parte del proyecto de un grupo que se llama Grupo Cultural, no un grupo de teatro, ¿no? Hay un proyecto que hace mucho sentido en la acción con su entorno, no solamente adentro de la sala de ensayo, de trabajo con las obras, los espectáculos, pero estos procesos de creación se alimentan mucho de la comunidad y a la vez también llevan a la comunidad. Entonces creo que ese movimiento de ida y vuelta muy singular de Yuyachkani. En Yuyachkani podríamos hablar de 3 espacios a nivel de lo que es la pedagogía y la creación, ¿no? Un espacio propiamente teatral donde Yuyachkani impulsa encuentros internacionales como el Laboratorio Abierto Internacional, pero también podría hablar de un escenario comunal, ¿no? Un escenario donde hemos compartido y seguimos compartiendo herramientas de creación artística para grupos organizados que trabajan sobre los derechos para niños, derechos para las mujeres, ¿no? Derechos para los jóvenes. Entonces allí compartimos un arte en donde nos basamos en no dividir el arte como lo hace la academia, ¿no? La academia te va a dividir, esto es teatro, esto es música, esto es danza, esto es folclore, esto es instalación plástica, ¿no? Pero si tú ves una fiesta popular, tú vas a ver todo esto integrado y Yuyachkani lo trabaja de esa manera. Cada vez más hemos aprendido que la pedagogía no puede ser vertical, que la pedagogía es inclusiva, es dialogante. Y mientras compartamos, vamos a seguir aprendiendo, ¿no? Porque nos confronta constantemente, ¿no? En la pandemia hemos hecho talleres virtuales, entonces se trabaja con los niños arte integrado. Trabajamos música, canto, hacemos plástica, se hace máscaras con los niños, se hacen títeres planos y luego se trabaja objetos, telas, palos. Y los niños tienen toda la secuencia de la historia y al final es un teatro familiar. ¿Quién está allí? Pasos de tango. La cama tiene pulgas. Abrir los brazos, ver a mi hijo crecer y luego desaparecer. Dentro del periodo que hemos llamado bisagra, de obras diversas que se inició con No me toquen ese vals, podemos mencionar también Serenata, estrenada en 1995, que habla del amor de pareja, del desencuentro.
Y en 1996, Retorno, sobre las personas que volvían a sus lugares de origen luego del conflicto armado. El mismo año, La Primera Cena, donde hacían una nueva exploración del universo femenino. En 1997 realizaron un pasacalle llamado Pukyay. Al año siguiente, 1998, Cambio de Hora, que mira por primera vez la escuela pública. Tema que van a retomar más adelante con discurso de promoción. Y en 1999, acabando el siglo, Yuyachkani en Fiesta, una obra a medio camino entre el concierto y la danza. Todas, por supuesto, bajo el concepto de creación colectiva, el sello indeleble de Yuyachkani. Cada uno de nosotros y de nosotras nos consideramos actores y actrices que bebemos de muchas fuentes, como la música, la danza, las artes plásticas, la luz, ¿no? Los espacios. Y tratamos de compartir eso con los jóvenes, ¿no? Entonces quizá por eso para mí es tan importante darle toda la entrega posible a levantar este archivo de documentación, ¿no? Porque yo siento que es como un legado. Este espacio tiene el título de Archivo y Documentación, Centro de Archivo y Documentación. Y aquí guardamos fotografías, recortes, documentos, investigaciones, tesis que han escrito sobre nosotros y también documentos de otros grupos de teatro. Pero sobre todo está la documentación del grupo que registra nuestro vínculo histórico con el contexto social, político, cultural que nos ha ido alimentando. Con el nuevo siglo comienza también una nueva etapa para el grupo Yuyachkani, que corresponde a un teatro de la memoria, cuyo objetivo es reflexionar sobre lo sucedido en nuestro país en las décadas anteriores. ¿Se acuerdan de lo que significa Yuyachkani? Estoy pensando, estoy recordando. Toda la ciudad llora, Antígona. Los sencillos ciudadanos censuran la afrentosa muerte que le estás dando. Dicen, aquella que no consintió que su hermano fuera carne de perros, ¿no es acaso más digna de honra que de castigo? Óyelos, padre. Fue así que en el año 2000 estrenaron Antígona, un unipersonal a cargo de Teresa Ralli. Versión libre del poeta José Watanabe a partir de la tragedia griega de Sófocles. La conexión con nuestra realidad era, como dijimos, la memoria. En este caso, las huellas que dejó en nuestra sociedad la época de violencia. Estábamos justamente conversando y conociendo la vida de las mujeres familiares de los desaparecidos, ¿no? Entonces ahí fue que yo le propongo a mi director hablar un poco de la situación del Perú a través de una historia que ha sucedido 2500 años atrás, ¿no? Y ahí empezó el proceso, ¿no? Tuvimos la compañía de José Watanabe, un poeta maravilloso, que estuvo con nosotros todo el proceso. Y mientras íbamos creando, él iba escribiendo. O sea, eso fue un regalo de la vida, ¿no? Y está dedicada a la obra, ¿no? A las mujeres con las cuales conversamos y de las cuales tomé testimonios muy, muy cercanos que fueron el soporte, la inspiración para contar esta historia. Moriré sin cantos de himeneo, ni caricias de esposo, ni crianza de niño. Solo he llegado a ser hija y hermana grata. Recíbanme como tal. Porque Antígona está presente ahí, ¿no? Porque ella tiene un gesto muy importante que es el impulso por
nominar a quien ha desaparecido, darle un lugar, ponerle un nombre para ir a visitarlo, que es una cosa que es una tradición increíble acá en el Perú. Y también en el año 2000 se estrenó otro de los emblemáticos montajes de Yuyachkani, Santiago, escrita por Peter Elmore en colaboración con el grupo. La obra cuenta la historia de 3 habitantes de un pueblo andino sin nombre que deciden sacar en andas la imagen del apóstol Santiago. Santiago es otra experiencia que nos permite hurgar en elementos de la religiosidad andina, donde hay elementos de espiritualidad andina y de religiosidad venida del lado hispano, en la que un pueblo está, digamos, abandonado por situaciones de esa guerra que hubo. Y en nuestra historia hay 3 representantes de este pueblito de altura, en el que hay una devota, una beata, hay un mayordomo y hay un guardián de la iglesia. Y para que sea posible sacar finalmente la imagen del santo era necesario que hiciéramos algún tipo de negociación, de acuerdo unánime. Y ese es un poco el motivo de ese encuentro. Santiago hizo una apuesta arriesgada y muy interesante para esos momentos, año 2000. Buena parte de la obra es hablada en idioma quechua. Yo creo que fue una decisión acertada, fue una decisión de Miguel Rubio. Eso que estaba pasando en el escenario, creo que no parecía real, no parecía genuino si se decía en castellano. Era necesario decirlo en quechua. Al final del conflicto armado interno, el grupo Yuyachkani fue convocado por la CBR, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, para acompañar las audiencias públicas con algunas de sus obras o acciones escénicas. Y esto fue muy significativo para ellos. Ya no se trataba solamente de los actores o actrices que representaban a alguien o algo, sino de actores y actrices testigo, ¿no? De lo que hablábamos en sus inicios, ¿se acuerdan? Y añadido a esto de actores y actrices, ciudadanos y ciudadanas. En las audiencias públicas de la CBR se presentaron obras como Rosa Cuchillo, Adiós Ayacucho y Antígona. En todas ellas se tocaba el tema del duelo, de la ausencia de cuerpos donde rendir homenaje a nuestros muertos, algo que se exponía además de forma dramática durante las audiencias públicas de la CBR. Y las mujeres del grupo empezamos, en la época del conflicto armado interno, a trabajar con mujeres que fueron víctimas en el conflicto armado de violaciones, de violencia. De esta manera, en el año 2002, estrenaron Rosa Cuchillo, una acción escénica a cargo de la actriz Ana Correa, basada en la novela de Óscar Colchado y creada para escenificarse en mercados, justamente para acompañar las audiencias de la CBR. Rosa Cuchillo es una mujer que aún después de muerta sigue buscando a su hijo desaparecido. Es una versión para mercados andinos. Entonces, yo llego al mercado con una mesita del mismo tamaño de las mujeres del mercado e intervengo el escenario por 17 minutos. Es la madre de un desaparecido que busca a su hijo más allá de la muerte. Pero después, más adelante, voy a crear confesiones en donde yo hago una trenza dramatúrgica, en donde va a estar mi propia vida como mujer, como madre, como militante, como feminista. La violencia en el país se volvió extrema, especialmente contra la mujer. Su cuerpo se convirtió en campo de batalla, en botín de guerra. Regresamos con lo último del programa.
En el año 2001, Yuyachkani cumplió 30 años y para celebrarlo presentaron Hecho en el Perú, vitrinas para un museo de la memoria. Un trabajo que era un poco instalación plástica, un poco acción escénica, concebido no para salas de teatro tradicionales, sino para espacios no convencionales. Se instalaron 6 vitrinas en el Centro Cultural de Bellas Artes y en ellas los transeúntes del centro de la ciudad podían observar imágenes surrealistas, bizarras de nuestra vida política y del quehacer nacional. 4. Yuyachkani creo que fue radicalizando la misma propuesta, ¿no? Por un lado, de inventar un teatro que le sea necesario, entonces, que empieza en 2000, ¿no? Antes de Sin Título había Hecho en Perú, Galerías para Memoria, y ahí donde el público estaba como también mezclado, muy junto, y eso después se radicaliza en Sin Título y después en Discurso de Promoción. Con Hecho en el Perú comenzó otro periodo en la historia de Yuyachkani, siempre trabajando en base a la memoria, pero con una transformación de su lenguaje teatral. A partir de esta etapa, la fragmentación es una característica del lenguaje escénico de Yuyachkani. Fragmentación que ya aparecía desde antes y que partía de la fiesta andina, pero que esta vez incorporaba elementos como la performance, las artes visuales, las artes plásticas, la instalación. En esta etapa, además de Hecho en el Perú, podemos hablar de Sin Título, técnica mixta y de Discurso de Promoción. Hay una búsqueda de horizontalidad entre artistas y público. Si vemos algunos de los últimos espectáculos, el público está misturado, mezclado con los actores y actrices. Un espacio donde todos y todas en el mismo plano estamos reunidos en el evento, ¿no? Por ejemplo, esta sala, de pronto en un momento dijimos, necesitamos que ese espacio sea más bien un depósito, que sea como un depósito de memoria, ¿no? Es decir, con documentación, con archivos, donde el cuerpo mismo de los actores era un cuerpo no solo dispuesto a la representación, sino también a la documentación, el cuerpo como soporte de información. Esa pregunta nos llevó también a estos formatos en los que se negocia, por decirlo de esa manera, un vínculo con el espectador también de su cuerpo. Es decir, el que está activando, el que está accionando en el espacio, no solo es el actor, ¿no? Sino también los espectadores. Y eso no es un invento nuestro. Yo creo que eso tiene que ver con lo que llamamos un principio de equivalencia. En la fiesta tradicional andina, todo sucede en un espacio compartido donde espectadores y actores estamos juntos, los actores danzantes. Y ese mismo espíritu lo hemos investigado aquí en la sala, ¿no? ¿Qué pasaría si todo sucede en un mismo espacio donde actores y espectadores estamos reunidos? Sin Título, técnica mixta, se estrenó originalmente en el año 2004 y luego en una versión revisada en el año 2015. Se trata de un museo de historia que abarca desde 1879, año en que empezó la guerra con Chile, hasta el año 2000 aproximadamente, puntualizando, además de la guerra, en el conflicto armado interno y la corrupción. El nombre de la apuesta, Sin Título, técnica mixta, se utiliza mucho en las artes plásticas, en la pintura, disciplinas que alimentan al grupo de forma constante. Otra obra en la línea de Sin Título es Discurso de Promoción, donde con motivo del bicentenario se hace un balance de nuestra república, apreciada desde la mirada de la escuela pública y de la forma en que solo los Yuyach nos la pueden contar. Ese cuadro es insuficiente, este escenario es insuficiente.
estas últimas producciones de Yuyash tienen que ver con este depósito de objetos de memoria que necesitan del público para también que estos objetos sean intervenidos, no estén ahí nomás en una galería para ser vistos como sacralizados, ¿no? Como objetos de colección de una élite. El público necesita ir, llegar, manipular, ver, oler, ¿no? Y ser él mismo, el público, sujeto de transformación de esta memoria. Incluso quien cuenta esta historia de discurso de promoción de Sin Títulos son estudiantes, son escolares, por ejemplo, del cuadro oficial del cuadro oficial de la independencia del Perú, ¿no? ¿Qué hay por detrás? ¿Qué hay en las grietas? ¿Qué hay en las brechas de estas historias que no nos cuentan, ¿no? Que tiene que ser visto, que tiene que ser conocido. Eso me llama mucho la atención en las últimas dos obras, aunque eso siempre estuvo presente, ¿no? Claro que Yuyash Kani ya no trabaja más con representación, sino con presentación, es el objeto que está por ahí y él tiene una narrativa y enuncia por sí solo, ¿no? No hay necesidad de representar. En el año 2008 estrenaron El último ensayo, escrita por Peter Elmore en colaboración con el grupo. La apuesta gira en torno al homenaje a una diva del canto, a la historia del Perú contemporáneo y a la historia del grupo. Todo ensamblado dentro de un discurso teatral fragmentado. Los textos que yo escribí para El último ensayo no son dichos, sino que son proyectados sobre un ecran, porque el montaje ocurre supuestamente en un viejo teatro, ¿no es cierto? Y hay una pantalla de cine. Y en esa pantalla es que se proyectan. Y también por la idea de contar la historia a través de una biografía que es como la biografía, no de Ima Sumac, uno encuentra una serie de alusiones y referencias a Ima Sumac, pero el personaje que está en escena es un doble de ficción, ¿no? Es y no es Ima Sumac. En el año 2015, el grupo volvió a una de sus grandes inspiraciones, José María Arguedas. Ese año estrenaron Cartas de Chimbote, un homenaje de despedida al escritor. Ese ha sido uno de los procesos más largos y más arduos de Yuyash Kani, y en mi opinión, el montaje que resultó es el montaje cumbre del grupo. Cartas de Chimbote efectivamente invoca y convoca tanto a José María Arguedas como a el momento de su vida en el que escribe El zorro de arriba y El zorro de abajo. Fragmentos de diarios y cartas escritos por José María Arguedas a su amigo, el antropólogo John Murra, mientras escribía su novela póstuma El zorro de arriba y El zorro de abajo, entre 1967 y 1969. Cartas de Chimbote comienza como una mesa, el formato es una conferencia donde las actrices y los actores están leyendo las cartas que les enviaba él a su psicoanalista Lola Hoffman y a su mentor y amigo antropólogo John Murra. Es una obra muy intensa, muy fuerte. Son los textos de Arguedas, ¿no? Son sus cartas en las que él quiere vivir y quiere morir, ¿no? Todo a la vez. Yo soy torero de Dios, soy mendigo de su cariño, no del cariño falso de las autoridades, de la humanidad también. Un momento muy difícil de su vida, ¿no? Y al final, de manera sorpresiva, esa mesa se convierte en una mesa como si fuera una mesa de un banquete, ¿no? Un banquete andino, ¿no? Con la palta que le hacía daño, con el choclito que también le hacía daño, porque él habla en sus cartas que el médico le había dicho que no podía comer
ni palta ni choclo, ¿no? Entonces ponemos palta, ponemos choclo, ponemos queso, ponemos diferentes tipos de maíz, su fotografía, un candelabro con el zorro de arriba y el zorro de abajo, y efectivamente se hace un alto y es un compartir con el espectador, ¿no? Creo que es como una manera de despedirlo también. Entonces, el teatro como un espacio para compartir, también el alimento. El vínculo de Yuyachkani con la historia del Perú contemporáneo, con la historia del Perú de los últimos 50 años, es muy estrecho. A través de este apretado recorrido que hemos hecho por sus obras, hemos recorrido también la historia de nuestro país, ¿no? Una historia de injusticias, de desigualdades, de desencuentros, pero también de enorme potencial, de talento, de luminosidad, de teatralidad, de fiesta. Felices 50 años, Yuyachkani. Ojalá que sean muchos más, donde podamos disfrutar de vuestro inmenso talento y amor por el arte, el teatro y nuestra historia. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.